Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Epílogo. Ese día la capital estaba en un absoluto alboroto. El emperador había tomado por fin una emperatriz y al mismo tiempo, se había presentado un nuevo príncipe heredero. El ambiente de celebración, basado en la expectación por el nuevo año que ya se estaba gestando, llegó incluso al distrito del placer, y las jóvenes aprendices estaban fuera de sí por la emoción. La emperatriz se llamaba Yokujou y el príncipe heredero era su hijo. El niño había nacido sano y salvo. Por muy alegre que fuera, también significaba que Mao Mao se quedaba sin ocupación, así que la encontramos de nuevo en su destartalada botica, moliendo yerbas. Oye, Pecas, ¿qué tal un bocadillo? Un chico, lo suficientemente joven como para que su voz no haya cambiado, abrió la puerta y entró. Se llamaba Chou, un mocoso con un tonto hueco en los dientes delanteros. Habían abandonado su antiguo nombre. El hecho de que su nuevo nombre sonara algo así era una táctica de desesperación, pues el chico parecía tener un débil recuerdo de cómo se llamaba antes. Estaba claro que seguía siendo un niño revoltoso, pero hacía solo unos días que por fin había podido levantarse. Hasta entonces había estado sumido en una especie de letargo. Era imposible saber si se debía a su juventud o a la simple suerte de que pudiera volver a ser tan activo. Finalmente, los 5 niños habían revivido. Mao Mao había hecho todo lo posible para que siguieran respirando, incluso haciendo que Suirei, que había sido trasladada a otro lugar, fuera convocada para ayudar en las resurrecciones. Ella había dicho que los experimentos no habían terminado. Sin duda, ella habría deseado esperar hasta que se comprendieran mejor los efectos de la droga antes de hacer algo así. Pero las circunstancias no habían dejado otra opción que dar a los niños la medicina. Como resultado, varios de ellos sufrieron efectos secundarios. Chou había sido el último de los 5 en despertar. Estos niños, que de otro modo habrían ido a la horca con sus padres, recibieron nuevos nombres y fueron acogidos por un nuevo hogar. Chou, sin embargo, permaneció en el distrito del placer. Para bien o para mal, había perdido la memoria. También quedó con una leve parálisis en la mitad de su cuerpo, pero dadas las circunstancias, hay que decir que tuvo suerte. Durante un tiempo, parecía que no iba a despertarse. Nadie parecía saber cómo es que los niños habían sobrevivido, pero en cualquier caso, iban a ir a vivir con la antigua consorte Adu. Algunos argumentaron que debían ser enviados a diferentes lugares, pero Adu consideró que eso sería innecesariamente cruel. Mao Mao se asombró cuando vio a la antigua consorte. Por alguna razón llevaba ropa de hombre, pero parecía mucho más viva que cuando vivía en el palacio interno. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Mao Mao fue el parecido de la ex consorte con Jinzi. Me pregunté. ¿Podría ser? No. Dejemos de lado esa línea de pensamiento. Mao Mao forzó la fantasía que alguna vez había tenido en su mente. Adu había acogido no solo a los niños, sino también a Suirei. Sí, había sido una especie de espina en el costado del palacio interno, pero podían hacerse concesiones a sus circunstancias, y sobre todo el hecho de que la sangre del antiguo emperador corriera por sus venas jugaba a su favor. Se la vigilaría de cerca, sin duda, pero se le perdonaría la vida. Chou había sido enviado al distrito del placer porque se consideraba que, al carecer de recuerdos, sería mejor que se criara separado de los demás niños. Mao Mao pensó que eso podría ser un lío en ciernes, pero no tenía nada que ver con ella. O, al menos, no se suponía que lo fuera, entonces. ¿Qué hacía el desagradable mocoso en su tienda? Habían insistido en que este era realmente el lugar más seguro para él, pero Mao Mao no sabía cómo. El mocoso empezó a rebuscar en el botiquín y Mao Mao le dio un sonoro codazo en la parte superior de la cabeza. ¡Auch! ¿Por qué has hecho eso? Eso no es para que te lo comas, dijo Mao Mao, arrebatándole el paquete de caras galletas de arroz que le había dado una de sus hermanas. En su lugar, le lanzó un trozo de azúcar moreno del mismo cajón. Eso pareció ser suficiente para satisfacer a Chou, que salió de la tienda masticándolo.
Había un guardia bondadoso que a veces jugaba con él, probablemente era allí donde iba. Dicen que los niños son muy adaptables, y Chou era la prueba viviente. En lugar de deprimirse por tener amnesia, se deleitaba con la presencia de encantadoras damas que lo adoraban y de un tipo simpático que era su compañero de juegos. De hecho, apenas parecía tener quejas por el momento. La vieja señora, por su parte, había sido bien compensada por acogerlo, y nada la calentaba más que una ganancia económica. En otras palabras, pasaría un tiempo antes de que ella sintiera la necesidad de enfadarse con él. Mao Mao se tumbó perezosamente en el suelo, comiendo las galletas saladas de arroz. Dobló un viejo cojín de trapo y lo puso bajo su cabeza, luego se recostó y miró hacia arriba. Su viejo, Luomen, no iba a volver al distrito del placer, por el momento, se había decidido que se quedara en el palacio. Había sido desterrado, por motivos dudosos, sí, pero era un hombre de talento consumado. Sin duda, el emperador se resistía a dejarle marchar. ¿Y por qué estaba Mao Mao aquí, en lugar de volver a servir a Jinzi? También había una razón para ello. Sekiu había visitado a Mao Mao en un momento dado. Aunque había sabido que Mao Mao era boticaria, se había sorprendido al descubrir que el distrito del placer era su base de operaciones. No iba a poder dormir si no te hacía llegar al menos esto, dijo, y le entregó a Mao Mao 2 cartas escritas en papel de extrasa. El nombre del remitente era uno que habían practicado una y otra vez, escribiendo en la tierra, eran de Xiaolan. Sekiu le informó de que Xiaolan se sentía muy sola, ya que Mao Mao y Sisui habían desaparecido al mismo tiempo. Al parecer, la historia pública era que ambas habían sido despedidas del palacio interno. Estaba realmente deprimida por ello, dijo Sekiu, al menos podría haberse despedido de ella. Continuó describiendo cómo le iba a Xiaolan en términos bastante detallados. Mao Mao empezó a intuir que, incapaz de dejar a Xiaolan completamente sola, Sekiu había asumido el papel de ser su amiga. No hay mucho trabajo que pueda hacer, pero ser alegre como ella hace mucho. Xiaolan no había conseguido que la retuvieran en el palacio interno, pero una de las consortes inferiores le había tomado cariño y le había escrito una carta de presentación. Ahora era la sirvienta de la hermana menor de la consorte en su casa familiar. Mao Mao no dudaba de que la encantadora Xiaolan pronto se integraría plenamente en la casa. Una de las cartas estaba dirigida a Mao Mao, pero la otra era para Sisui. Mao Mao abrió la que iba dirigida a ella. La caligrafía dejaba que desear, era claramente el trabajo de alguien que aún estaba aprendiendo sus caracteres, pero era evidente el esfuerzo que había puesto en esta nota que describía su situación actual. Había errores y revisiones en algunos lugares, pero el papel seguía siendo un recurso demasiado lujoso para que Xiaolan volviera a escribir la carta. En su lugar, se limitó a borrar los errores. Al final, había escrito: espero volver a verte alguna vez. Quiero más helado. En cuanto a la carta para Sisui, Mao Mao la cogió, pero no la abrió. Sin embargo, sospechó que, independientemente de lo que dijera, la última línea era probablemente la misma. Sintió que algo cálido rodaba suavemente por su mejilla. Plop, cayó sobre el papel y distorsionó los caracteres. No habían encontrado el cuerpo de Sisui. Le habían disparado con un feifa y luego se había caído del techo de la fortaleza, pero por más que hurgaran en los bancos de nieve, no habían encontrado nada. Dijeron que volverían a buscar el cuerpo cuando la nieve se derritiera en primavera. Mao Mao, por su parte, esperaba que nunca lo encontraran. Tendré que ir a buscar más ingredientes medicinales. Mao Mao tenía mucho trabajo en el distrito del placer, probablemente mucho más que en el palacio. Su anciano había hecho una provisión de medicinas antes de marcharse, pero hacía tiempo que había desaparecido, y sospechaba que los campos también estaban muertos a estas alturas. No había visto a Jinzi desde que abandonaron la fortaleza así. Aunque hubiera querido, no era exactamente el tipo de persona con la que se puede ir a pedir una reunión. No había forma de que un hombre que había tomado el mando de un ejército, y tenía la cicatriz en la cara para demostrarlo, pudiera seguir fingiendo ser un eunuco en el palacio interno. Jinzi debía haber vuelto a ser quien realmente era. Mao Mao no conocía su verdadero nombre, no podría haberlo usado aunque lo supiera.
Los mundos en los que vivían eran simplemente demasiado diferentes. En cuanto a su lesión, había muchos médicos perfectamente competentes en los alrededores, no necesitaba a Mao Mao. Diablos, su viejo estaba allí en el palacio. Mao Mao no podría haber hecho nada para ayudar aunque hubiera estado presente. De todos modos, ahora que Jinzi ya no era un eunuco, no podía salirse con la suya manteniendo a una chica de baja cuna a su alrededor. Además, ya no tendría que espiar a escondidas. Así que lo mejor, en realidad, era que Mao Mao volviera a la botica del Distrito del Placer. Al menos, sin su padre, la madame probablemente dejaría de intentar venderla. Tan cansada. La noche anterior había estado despierta toda la noche haciendo medicinas. Crear nuevos medicamentos era una tarea difícil. Podías mezclar varios ingredientes intentando aumentar la potencia de un efecto, pero a veces acababas accidentalmente con un veneno en su lugar. Se había hecho varias heridas nuevas en el brazo izquierdo para probar algunas de ellas, pero no conseguía el resultado deseado. Incluso probó a frotar un poco de su brebaje en la herida de la oreja, después de todo, ¿por qué desperdiciarlo? Pero no le sirvió de mucho. Después de todos estos años, parecía haber desarrollado una gran tolerancia al dolor. Tenía que cortar más profundamente si quería estar segura. Mao Mao se miró la mano izquierda y luego se ató firmemente una cuerda alrededor del meñique. Se levantó y cogió un pequeño cuchillo de un armario. Aquí va. Justo cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, una hermosa voz le interrumpió. ¿Qué estás haciendo? Sin mediar palabra, se giró para ver a un hombre con una máscara inusual de pie en la entrada de la tienda. Detrás de él había un hombre familiar de mediana edad que parecía claramente sobrecargado de trabajo, y la madame, que se frotaba las manos y les ofrecía una sonrisa congraciada. ¿Has terminado con todo tu trabajo?, preguntó Mao Mao, deshaciendo el cordón que rodeaba su dedo y guardando el cuchillo en el armario. ¿No tiene una persona derecho a un descanso de vez en cuando? La madame sirvió té y dijo, por favor, relájese, todavía con esa sonrisa. La bebida estaba hecha con sus mejores hojas de té blanco, y estaba acompañada de pequeños trozos de azúcar finamente esculpidos, el tipo de alojamiento caro que normalmente se reserva para los invitados de las 3 princesas. ¿Estás seguro de que este es un lugar de encuentro adecuado, señor?, preguntó, aunque por alguna razón le estaba preguntando a Gao Yun. Este asintió, y la anciana, con aspecto ligeramente decepcionado, se echó atrás y cerró la puerta con otro «relájese». «Tómese su tiempo, ¿qué está pasando aquí?», se preguntó Mao Mao. Jinzi se quitó por fin la máscara, revelando su rostro, como una joya perfecta, salvo por la cicatriz que recorría una mejilla. Mao Mao dio un golpe al cojín doblado para enderezarlo y lo colocó frente a Jinzi, que se sentó con prontitud y sin excesiva gracia. «Estoy segura de que ha estado trabajando mucho, señor», dijo Mao Mao colocando a continuación el té y los aperitivos ante Jinzi. Tomó un sorbo de la bebida. «No voy a fingir que ha sido fácil. Tratar con el personal ha sido una pesadilla, y además hay que lidiar con el tema del territorio del Clancy». Dejó escapar un largo suspiro, con el ceño fruncido. ¿Era solo la imaginación de Mao Mao, o se le estaba pegando Gao Yun? Había oído que los miembros del Clancy ya habían sido ejecutados, la mayoría de ellos habían estado en la fortaleza, de todos modos. Su territorio quedaría bajo el control del gobierno, y con la riqueza de los recursos madereros del norte, cabía esperar que produjera un buen aporte a las arcas de la nación. Sin que el Clancy sirviera de intermediario, podrían reducir la tasa de impuestos en la zona y seguir obteniendo muchos beneficios. Y había tantas cosas que se podían hacer con la madera. Espero que la conviertan en papel. Mao Mao sonrió, esperando que en el norte tuvieran el tipo de árboles adecuado para hacer hojas decentes. Estaba pensando en que el fracaso del país para poner en marcha una industria papelera hasta ese momento se había debido probablemente a la interferencia del Clancy cuando se dio cuenta de que estaba moliendo medicina en un mortero. «No finjas que no estoy aquí», dijo Jinzi. «Lo siento, señor. Una vieja costumbre». «No importa. No te preocupes». Jinzi dio un mordisco a los bocadillos y se bebió el resto de su té. Cuando Mao Mao se levantó para preparar más,
se encontró con que Hinsi le agarraba la muñeca. Sí, señor, ¿qué pasa? Él tiró, obligándola a sentarse de nuevo. Él estaba estudiando el lado de su cara con mayor intensidad, mirando su oreja. Estaba bastante segura de que el hematoma del lugar donde la habían golpeado ya había desaparecido. Huele dulce. No era el olor de los bocadillos, sino de su perfume. Suiren siempre tuvo buen gusto, reflexionó Mao Mao, con una imagen de la sirvienta ligeramente traviesa pasando por su mente. Quizás sea hora de que te pida que cumplas tu promesa, dijo Hinsi. ¿Promesa? Mao Mao miró al techo, tratando de recordar, y Hinsi frunció el ceño. No puedes fingir que lo has olvidado. Te conseguí los ingredientes para tu helado, ¿no es así? Oh. Caramba. Eso. Casi aplaudió al recordar. Pero entonces su mirada volvió al techo al recordar la naturaleza exacta de esa promesa. ¿Qué pasa? Oh, nada. Es sobre, ahem, tu vara de pelo. La voz de Mao Mao se volvió tan silenciosa que casi desapareció. Yo, se lo di a alguien. Hinsi no dijo nada, pero su rostro se tensó menos, al parecer, por la ira que por la decepción. Mao Mao sabía que esto era malo, se esforzó por pensar en alguna forma de aplacarlo. Pero podrían encontrarlo en primavera. ¿Por qué sería eso? Bueno, y por otra parte, podrían no hacerlo. Era mejor que no lo hicieran. Porque si no lo encontraban, podría volver a una de las tiendas de la capital con el tiempo. ¿Lo vendiste? No, señor, no lo hice. Esto estaba resultando complicado. ¿Qué debería decir? Se lo di a Sisui, quiero decir, a Lowland. Le dije que lo devolviera algún día. Así que de eso hablas, dijo Hinsi, y luego la miró fijamente. En ese caso, quizá te pida que cumplas tu otra promesa. ¿Otra promesa? Ah. ¿Te refieres a escuchar cuando alguien me habla? Eso es, dijo Hinsi, complacido. Mao Mao se enfrentó a Hinsi y adoptó una posición sentada formal. Muy bien entonces, señor. Adelante. Pero Hinsi no dijo nada. Adelante, repitió Mao Mao. Pero no habló, sino que se limitó a mirarla. No tenías nada que decir. Sí que tenía, sí. Pero pensándolo bien, estoy seguro de que ya sabes lo que te iba a decir. Probablemente estaba aludiendo al asunto de su verdadera posición, pero Mao Mao ya lo sabía. No tendría sentido que se lo contara ahora. ¿Algo más, entonces?, sugirió ella. Algo más, Hinsi comenzó, pero luego no dijo nada más. Ninguno de los dos habló, el silencio se prolongó. ¿Qué? ¿No tenía nada que decir después de todo?, pensó Mao Mao. Estaba a punto de levantarse, ansiosa por volver a trabajar en sus medicinas, cuando de repente Hinsi se acercó y se echó al cuello. ¿Puedo preguntar, señor, qué está haciendo exactamente? Sintió que algo húmedo y cálido le rozaba el cuello, no, lo rodeaba. Sintió dientes, se dio cuenta de que la estaban mordiendo dulce y suavemente. ¿Sabes lo que significa ahora?, preguntó Hinsi. Bueno, la saliva humana puede ser tóxica. Al igual que había que desinfectar cuidadosamente un mordisco de un animal salvaje para que no supurara, había que tomar las mismas precauciones con un mordisco de una persona. Hinsi no dijo absolutamente nada. Me gustaría volver a mi trabajo, señor. Sé que hace falta algo más que un poco de toxina para molestarte. Mordió más fuerte. Empezó a doler un poco y ella le dio un golpe en la espalda. Él solo mordió más fuerte aún, y antes de que ella pudiera detenerse, Mao Mao lo golpeó fuertemente en los hombros. Finalmente sintió que sus labios se alejaban de su cuello. Un hilo de saliva se extendió entre ellos durante un buen saco antes de que finalmente se rompiera. ¿Qué? ¿Vas a matarme a mordiscos? A veces he querido hacerlo. Mao Mao se preguntaba qué pasaba con este hombre cuando lo encontró abrazándola. Hinsi sonrió. ¿Ahora, dónde estábamos? De cerca, vio que los puntos de sutura aún no habían salido de su mejilla, aunque estaban más limpios que antes,
lo que sugería que habían sido rehechos. Me pregunto si eso es obra de mi viejo, pensó. Se encontró acercando la cara de Hinsi. Sus ojos se suavizaron en una sonrisa, pareciendo de algún modo inocente. ¿Y tú también eres venenosa? Hinsi estaba acercándose a la barbilla de Mao Mao cuando, pecas. Se oyó un estruendo cuando la ventana situada frente a la entrada, donde los clientes podían recoger las medicinas, se abrió de golpe. Mira esto, sé que querías uno de estos. Allí estaba Chou, con un aspecto terriblemente satisfecho de sí mismo. Sostenía un lagarto sobre su cabeza. Oh, tienes uno. Mao Mao se deslizó junto a Hinsi, cuya cabeza caía abatida, y cogió el lagarto, depositándolo directamente en un frasco. ¿Qué hace ese tipo en el suelo? Está muy cansado del trabajo. Toma, tu recompensa. Mao Mao le dio un trozo de azúcar morena. Chou salió corriendo de nuevo. Desde el suelo, se oyó a Hinsi gruñir. Sabía que debía enviarlo a la horca, sonaba como un perro salvaje. Quizá fuera la cicatriz de su mejilla lo que hacía que Hinsi pareciera menos andrógino que antes, era como si ahora estuviera dibujado con líneas más atrevidas. Mao Mao se dio cuenta de que podía ver una pequeña grieta en la puerta, y un globo ocular asomando por ella. Abrió la puerta ruidosamente, descubriendo a una anciana señora muy asustada y a Gao Yun. Abuela, prepara un dormitorio. Elige un incienso que promueva el sueño. Sí, claro, dijo la anciana con un chasquido decepcionado de la lengua. Cuando la anciana se marchó, Mao Mao volvió a mirar a Hinsi, todavía tumbado en el suelo. Parece usted muy fatigado, maestro Hinsi, dijo. Él se limitó a mirarla fijamente. Creo que es mejor que descanse. Sí, está bien. Lo haré. Será lo mejor, pensó Mao Mao, pero Hinsi no se movió. ¿Maestro Hinsi? Se agachó y le sacudió los hombros. Pensó, en realidad tal vez pueda llamarlo Hinsi ahora. Sin embargo, mientras lo pensaba, Hinsi dijo, «Esta será mi almohada», y puso su cabeza sobre las rodillas de Mao Mao. La coronilla de su cabeza se apretó contra el estómago de ella, y sus brazos rodearon su espalda. Maestro Hinsi no dijo nada. Estaba dormido o fingiendo. La madame colocó tranquilamente un fino cojín y algo de incienso en un rincón de la habitación, y luego se mostró fuera. Mao Mao suspiró y cogió su mortero. El olor de la medicina que estaba machacando se mezcló con el incienso, y el sonido del mazo al trabajar fue acompañado por la respiración uniforme de Hinsi. Se me van a dormir las piernas, pensó Mao Mao, mientras empezaba a trabajar en una nueva medicina. Días después del comienzo del nuevo año, el hombre aún no había tenido tiempo de descansar. Había habido algún tipo de conmoción en la capital, pero aquí, en esta lejana ciudad portuaria, lo que fuera parecía no tener importancia, no le importaba nada. Lo que realmente le importaba a este hombre era vender sus productos mientras durara el ambiente festivo. Durante una celebración, los hombres querían mostrar su mejor cara a sus mujeres. Todos los comerciantes lo sabían y se aprovechaban de ello. El puesto al aire libre de este hombre tenía de todo, desde anillos que parecían juguetes para niños hasta elegantes collares importados. Era una colección variopinta de productos, pero se adaptaba a un momento en el que los petardos estallaban. Gracias por su negocio. Otra venta. Otro hombre sin ojo para el valor. Este cliente se iba con un par de pendientes que habrían avergonzado a un niño jugando a disfrazarse. Iba a volver a su pueblo y dárselos a su amada, dijo, pero cuando ella viera lo que pasaba por su gusto, tendría suerte si conseguía algo más que una risa desdeñosa. Sin embargo, el comerciante era, bueno, un comerciante, y su trabajo consistía en hablar bien de la mercancía, incluso de las cosas de mala calidad. Convencer al cliente de que valía la pena desprenderse de sus monedas ganadas con esfuerzo. El cliente más reciente del comerciante estaba prácticamente huyendo cuando una joven apareció en la tienda, alguien a quien no reconoció. Una mujer que no reconocía, una mujer que nunca había visto. Su atuendo era desaliñado y un poco sucio. Sin embargo, la ropa era de buena calidad, de un estilo que favorecen muy al norte de aquí.
Estaba a punto de espantarla, para que no interfiriera en su próxima transacción, cuando ella levantó la vista hacia él. Oiga, señor, ¿es esto una cigarra? Ah, sí. Hecha de joyas en la antigüedad. No había pretendido responder simplemente a su pregunta. El aspecto de la chica, mucho más refinado que su ropa, debió de desconcertarle. Había un vestigio de inocencia en su expresión, pero su cuerpo era claramente el de una mujer adulta. ¡Qué bien! Joyas, Ella pinchó el bicho joya con su dedo. Oye, estoy tratando de vender eso, si no lo vas a comprar no lo toques. La cigarra no era delicada, pero no iba a dejar que le pusiera los dedos mugrientos encima. Después de un momento, dijo, ¿vas a comprarla? No tengo mucho dinero, entonces olvídalo, niña. No importaba lo bonita que fuera. Había que poner el límite en algún sitio. La cigarra debía de haber captado realmente la atención de la joven, pues no parecía poder apartar los ojos de ella. Se preguntó cómo reaccionaría si le dijera que supuestamente había sido hecha para ser colocada en la boca de una persona muerta. Sí, eso probablemente la asustaría lo suficiente como para que se fuera a otro sitio. Estaba a punto de informarle del hecho, cuando, toma. La joven sacó una vara de pelo de los pliegues de su túnica. ¿Qué es esto? Un pago en especie, ¿lo quieres? El hombre entornó los ojos y lo cogió. Sea lo que sea esta vara de pelo, no es probable que valga mucho. Por otra parte, su belleza y su fina artesanía demostraban que no era el tipo de cosa que uno encontraría en la joyería común. Una de las partes estaba dañada, lo que era una lástima, ya que el precio habría bajado considerablemente. Pero ese era el único defecto. Era extraño, la parte plana de la vara de pelo mostraba una huella como si hubiera sido perforada. Casi como si hubiera algo redondo metido dentro. ¿Qué te parece? Claro, esto estará bien. El comerciante pensó en preguntar de dónde había salido, por si acaso, pero lo pensó mejor. No, simplemente debía dar gracias a sus estrellas de la suerte por haber llegado a poseer algo así. La cresta de esta vara de pelo era magnífica en sí misma. Podía utilizar la base estampada y sustituir la decoración por otra cosa, y aún así se vendería por una bonita suma. Me quedo con esto entonces. La joven sostuvo la cigarra enjollada al sol, haciéndola brillar, y se rió. Su sonrisa inocente hizo que incluso su mugriento traje pareciera brillar. El mercader pensó en el jardín de flores del emperador, el palacio interno, y esta joven debía ser el tipo de flor que florecía allí. Atraído por su sonrisa, el hombre se encontró hablando con ella antes de poder detenerse. Una cosa bonita como tú, si formaras parte del jardín de flores del emperador, podrías tener todos los lujos que quisieras. Ya sabes, la consorte favorita de su majestad, ¿cómo se llamaba? ¿Te refieres a la consorte Chokuyo? Sí, esa es. Dicen que ahora es la emperatriz. A veces el librero vendía cuadros de ella. Demasiado caras para los plebeyos, pero servían bien para atraer a los clientes. Chokuyo, la joven, con un ojo todavía en su premio, miró a su alrededor hasta que divisó algo, un pescador que separaba los peces y las algas de su red. Dígame, señor. Me llamo Tamamo. Joyas de alga. Suena como un nombre apropiado para la bendición del océano. Lo sé, ¿verdad? Tengo mucha curiosidad por saber qué hay al otro lado del mar. La chica llamada Tamamo sonrió y miró un barco atracado en el puerto, un barco que había llegado desde un país insular lejano. Varios de los productos comerciales que había traído habían llegado hasta este mismo puesto. La muchacha dio un salto en el aire y sonrió alegremente. Bien, gracias. Adiós. Saludó alegremente al comerciante y salió corriendo hacia el muelle.